Tarara, pa, 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 pam. Parara, pa, pa, pam. Padre, ¿por qué siempre empieza con el pulgar arriba cuando empieza una transmisión en vivo? Les voy a ir explicando mientras se van sumando. La cuestión es la siguiente. La primera imagen que te toma la transmisión es la imagen que te va a dejar de portada de la transmisión en vivo y de portada en YouTube. Entonces, como en este caso son los mensajes sobre el Evangelio, todos empiezan así, con el pulgar arriba. Está muy bueno, está original además. Todos los videos empiezan igual. O con el mate, creo uno de ellos, pero bueno. ¿Cómo les va? Esperamos las 75 personas para comenzar este estudio bíblico cerca del Evangelio según San Juan. ¿Qué tienen que hacer? Por supuesto, como lo decimos cada vez, ir a buscar su Biblia, su cuaderno para tomar apuntes, y en el caso que yo vaya muy rápido, que es muy posible, ustedes van a poder hacer lo siguiente: tomar este estudio bíblico desde YouTube y poder seguirlo desde ahí. ¿Andan bien? Buen día, ¿se escucha bien el audio? Necesito saber eso antes de comenzar. ¡Ojo! Se corta, me dicen, se corta. Quiero que me digan si se va a escuchar bien, todavía no llegamos a la cantidad de personas. No escriban para saludar ni para decir nada raro, solamente díganme si se escucha bien. Sí, padre, se escucha bien, no pulgar arriba porque puede ser un saludo. 72, 71. ¿Qué voy a hacer? Voy a desactivar los comentarios. 76, ya estamos en condición de comenzar. Voy a desactivar los comentarios para que se escuche mejor todavía y vamos a comenzar con el estudio bíblico. Tienen su mate, tienen su Biblia, tienen su cuaderno. Si quieren algunos con otro dispositivo para buscar en Google algo que no entiendan. Y vamos a desactivar los comentarios. Perfecto. Con los que estamos presentes vamos a comenzar con el Evangelio según San Juan. Van a su Biblia. Quiero explicarle primero dos o tres cositas sobre los Evangelios, porque hemos terminado de analizar los primeros tres Evangelios que son conocidos como sinópticos. Los Evangelios sinópticos, acento en la O, son llamados así por su afinidad y semejanzas en cuanto al orden de la narración. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas en su narración son muy, no voy a decir simétricos, pero sí tienen una estructura que comparten, ¿sí? Ejemplo, ustedes ya lo pueden decir, algunos de ellos, no todos, pero narran la infancia de Jesús. Después de eso hablan un poco los sinópticos, estos tres que ya hemos visto, Mateo, Marcos y Lucas. Nos cuentan de una subida a Jerusalén, nos cuentan al final de la pasión, nos cuentan de la gresca, voy a usar esa palabra, de la problemática de Jesús con los fariseos en algún momento del Evangelio. Esos son los sinópticos, son similares en su narración, se los separa del cuarto Evangelio, que es el Evangelio según San Juan, y que no es un sinóptico, porque la estructura completa del Evangelio es totalmente distinta de los Evangelios sinópticos. Basta que le dé un ejemplo. Capítulo 2 de San Juan, versículo 13. Se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Esto es casi un escándalo, se arrancan la camisa los escritores de los evangelios sinópticos. Porque el comienzo, en el capítulo 2 del Evangelio, según San Juan, el autor o los autores de este Evangelio, el cuarto Evangelio, el de San Juan, están ya diciéndonos que Jesús está subiendo a Jerusalén. Y sí, pero ¿se acuerdan los otros Evangelios donde se presentaba a un Jesús que tenía una vida pública, donde no quería que se supiera de él, y en un momento se hace un quiebre? Acá, lo novedoso de este Evangelio es que Jesús se presenta como el que ya está de lleno metido en la celebración. Bueno, vamos por partes. Tenemos los evangelios sinópticos, tenemos el evangelio de Juan, y les tiro un dato: evangelios apócrifos también existen, y son aquellos que no son considerados como los evangelios que están dentro del canon, es decir, los que forman parte de la Biblia.
van a encontrar, si ustedes se ponen a buscar, el Evangelio según San Pedro. Son escritos posteriores que se encontraron, pero que no tenemos la certeza de que sean ciertos, ¿sí? O de que estén avalados por la teología de los primeros siglos. Bueno, ¿quién escribe este Evangelio? Se lo adjudican a Juan, se lo adjudican al discípulo amado. ¿Y por qué se lo adjudica la tradición cristiana al discípulo amado? Durante muchísimo tiempo se creyó que este Evangelio lo había escrito el discípulo Juan, el discípulo amado. ¿Y por qué? Precisamente porque aparece, por ejemplo, en 13:23, Evangelio según San Juan 13:23. Ustedes escríbanlo, yo se los busco. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 23. Uno de ellos, el discípulo, el que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Se creyó que era el discípulo amado el que escribía el Evangelio, pero claro, no iba a hablar de sí mismo el que escribía. Entonces, como esto no podía pasar, ¿qué terminó pasando? Puso el discípulo el que Jesús amaba para que todos nos encontráramos identificados en ese pasaje de la Escritura y él no hablara de sí mismo. Esa fue la primera creencia de los primeros tiempos. Pero después, en el tiempo no cerraron algunas cosas. En el tiempo, más cercano a nuestro tiempo, donde podemos analizar la Escritura, no cerraron algunos temas. ¿Como cuáles? Como la época en la que fue cerrado el canon de este Evangelio. ¿Qué significa esto? Se cree que la obra concluida del Evangelio de Juan fue construida hacia los años 100. Entonces hay datos que no nos cierran. Si el Evangelio fue terminado alrededor del año 100, es el Evangelio más viejo, recordamos más o menos Marcos en el 60, Mateo en el 70, Lucas en el 80, en el 100, ¿qué es lo que no nos cierra acá? Que el discípulo amado, que San Juan, haya terminado de escribir con 100 años, o más de 100 años. Porque si bien se lo representa a San Juan como el discípulo joven, de 15 años más o menos, cuando Jesús estaba en sus momentos de cruz, este discípulo joven no puede haber escrito con casi 100 años. Quizás sí, pero en realidad en la trama se encuentra de que no fue uno el que escribió, sí, fue San Juan en sus comienzos, sino que fueron varios. Por eso se habla de la comunidad joánica. ¿Qué significa esto? Que el autor de este evangelio y de toda la obra joánica, que es el evangelio y también las 3 cartas de San Juan, pero que si ustedes van después de las cartas de Pablo, dice cartas católicas, y entre ellas están 3 cartas que se llaman primera carta de San Juan, segunda carta de San Juan, tercera carta de San Juan. Se cree que la comunidad joánica son Juan y los discípulos de Juan, a los que Juan les enseña sobre Jesús. Ellos son los que componen esta obra literaria completa. Juan y las 3 cartas según San Juan. ¿Venimos bien hasta acá? Espero que sí. Yo sé que este evangelio se les va a complicar un poco más porque es sin lugar a dudas un evangelio muy difícil de entender. Ya vamos a ver por qué. Y también yo tengo que ir rápido porque no quiero extenderme y ser muy largo. Activo los comentarios en este momento para que ustedes me digan si hasta acá venimos bien y si se escucha bien el audio, porque veo que el número de las personas va como oscilando. Quiero saber si venimos bien. Me tomo un mate mientras tanto. ¿Se escucha bien? Dígame por favor alguien si se escucha bien. Les hago esta pausa para que ustedes puedan servir su mate y descansar la mano de todo lo que dije recién y podamos seguir. ¿Se escucha bien?
ponen pulgares arriba, pero no veo si se escucha bien. ¿Venimos bien? Por favor, alguien que me diga si se está escuchando bien, por favor. Alguien que lo escriba. No, sin lugar a dudas no venimos bien porque nadie me pone que se está escuchando. Avanzo un poquito, si no corto la transmisión y volvemos a comenzar. Me llama mucho la atención de que nadie me diga nada. Se corta un poco, se corta un poco. Sí se escucha bien, listo. Continúo entonces. Corto los comentarios para que ustedes puedan escuchar un poquito mejor. El Evangelio presenta 3 subidas a Jerusalén. Yo les decía al comienzo que este es como un escándalo para los evangelios sinópticos. Porque ¿qué intenta demostrarnos de algún modo el autor? De que Jesús está presente en toda la celebración de la Pascua, en todas las celebraciones de la Semana Santa, si quieren decirles ustedes así. Jesús está participando de todo lo que es la vivencia de un judío, ¿sí? Como tal. Cuando en los otros evangelios la subida de Jesús es progresiva, hay una subida a Jerusalén, es decir, sobre todo en Lucas, Jesús sube progresivamente y va camino a su muerte, la única subida a Jerusalén. Acá San Juan dice, fue a la fiesta de la Pascua, pasó un año, al otro año fue de nuevo a la fiesta de la Pascua, al otro año fue de nuevo. 3 subidas que corresponden seguramente a los 3 años de la vida pública de Jesús, donde Jesús estuvo haciendo milagros, las 3 subidas a la Pascua. ¿Qué es lo más natural? Digo, lo más normal es lo del Evangelio de Juan en ese sentido. Pero hay 2 etapas en las que es escrito este Evangelio, naturalmente, la de Juan y las de sus discípulos, que completan un poco la obra de su maestro, la totalidad de la obra joánica. Paréntesis, les recomiendo no presionar los corazones, que ustedes están presionando en la pantalla en este momento, porque corta más la comunicación. ¿Sí? Les recomiendo que estén tomando apuntes y no poniendo corazones. Y en el caso de que no lo escuchen, váyanse de la transmisión en vivo para que yo me dé cuenta en el número de seguidores que baja que no me están escuchando. 2 cosas tienen que responder los autores del Evangelio a lo que se está viviendo en la época. Primero es una respuesta a los judíos. ¿Qué es lo que no creían los judíos? Que Jesús era Dios, que Jesús era verdadero Dios. Entonces en el Evangelio vamos a encontrar, en el Evangelio según San Juan, vamos a encontrar un evangelista o una comunidad de evangelistas, la comunidad joánica, diciéndole a los judíos, miren, en el que ustedes no creen es verdaderamente Dios, por un lado. Y por el otro lado, y atención acá, van a tratar de explicarle a un grupo que se llamaban gnósticos de que Jesús era verdaderamente hombre. Acá hay algo que es lo opuesto en un mismo evangelio. Por eso es un evangelio que es muy simbólico y un evangelio que confronta mucho, se presenta con mucha dualidad, es decir, presenta por ejemplo la luz y las tinieblas, ya lo vamos a ver. Pero como va mostrando, quiere demostrar que Jesús es Dios, verdadero Dios, y que Jesús es verdadero hombre. Esto es muy difícil de escribir y de tratar de simbolizar en la misma letra, en el mismo evangelio. Por eso es que por ahí se presenta como con mucha confusión. La corriente gnóstica, que se escribe con G, como psicólogo se escribe con P primero, gnóstico se escribe con gnóstico, pero con G adelante. Los gnósticos son una corriente filosófica cristiana de los primeros siglos, los primeros 3 siglos del cristianismo. Y lamentablemente se mezclaron con el cristianismo primitivo, el cristianismo de los primeros siglos. Digo lamentablemente porque ellos sostenían
que nos salvamos, los cristianos se salvaban por el conocimiento de lo divino. Y como el conocimiento solo se podía expresar por lo que uno aprendía, pero también había algo interno, como una especie de mística secreta, uno conocía de Dios y lo que conocía de Dios lo hacía permanecer oculto. Voy a tratar de explicarlo, es re difícil de entender, pero quiero que lo entiendan porque es una corriente que todavía existe entre nosotros y ustedes pueden encontrar de que en ustedes hay algo de gnosticismo que necesita ser purificado. Todo lo místico, oculto y misterioso de Dios, que en estos tiempos de pandemia lo escuchamos con muchísima fuerza porque la gente pareciera que el secreto revelado del fondo del corazón de Jesús dicho a tal persona es lo que sale a flote. Esto es un pensamiento gnóstico, esto es gnosticismo puro. Este misticismo que estaba como metido en los gnósticos permitía decirles que aquel que conocía la luz de la revelación, es decir, Dios se me había revelado a mí, entonces yo estaba más cerca de Dios y ustedes no. Yo empezaba a formar parte de los gnósticos, los que conocían la revelación, y ustedes no. Entonces las comunidades empezaban como a decir, ¿por qué yo no conozco ninguna revelación divina de Dios? ¿Por qué yo no? ¿Por qué ellos sí? Entonces ellos son los elegidos, nosotros no. Separarse la comunidad por aquellos que tenían alguna especie de revelación, que en realidad no era así. Dios era muy sencillo caminando entre la gente. Entonces, la respuesta del Evangelio quiere también afrontar esta realidad que estaban viviendo en este tiempo. Si ustedes quieren, se los explico con manzanas, se los explico de un modo más sencillo. Van a la primera carta según San Juan, capítulo 2, versículo 9, creo. Sí, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice así: el que dice que está en la luz, es propio del gnosticismo, el conocer, el ser iluminado, los Illuminati. Quien dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. Acá aparece la dualidad entre luz y tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar, porque el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, para tratar de demostrarnos que tocar a Dios no es tocar una iluminación, algo que nosotros llegamos a percibir o a conocer de Dios, sino a Dios lo descubrimos en el hermano, en la carne del otro, en el sufriente. Dios se hizo carne. Les está diciendo a los gnósticos, Dios es verdadero hombre y hoy camina en nuestros hermanos. ¿Sí? A los judíos les tiene que decir, Jesús es verdadero Dios. A los gnósticos les tiene que decir, Dios es verdadero hombre, se encarnó. Para que ustedes lo entiendan así de algún modo. Es un evangelio totalmente simbólico, ¿sí? Es un evangelio que presenta mucho el símbolo. El símbolo, los personajes están cargados de símbolos, los signos que aparecen a lo largo del evangelio están cargados de fuerza y los vamos a ir viendo. Les voy a mencionar algunos, son muchos, no quiero ser largo, pero ustedes sí vayan anotándolos. ¿Qué tratan de demostrar acá? Todo parece ser que pasa en la fiesta de las chozas. La fiesta de las chozas, para que ustedes lo entiendan, o de las tiendas de campaña, rememora, en el pueblo judío esto está muy presente, rememoran las dificultades de Israel en el desierto. Entonces, en esta celebración que ustedes la pueden googlear, fiesta de las chozas, el pueblo de Israel recuerda cómo Dios estuvo presente a lo largo de la dificultad del desierto, ¿sí? Y cómo estuvo presente a lo largo de algunos gestos. Uno de ellos, por supuesto, es las chozas. Tener carpas, tener refugio en el desierto es una bendición de Dios. Tener agua en el desierto es una bendición de Dios.
Tener pan y carne en el desierto es una bendición de Dios. La luz para iluminar en la oscuridad del desierto y el fuego para dar calor en el desierto es una bendición de Dios. Por eso, si ustedes leen de punta a punta el Evangelio y encuentren de que hay algo que tenga que ver con el agua, si hay algo que tiene que ver con la luz y con el fuego, si hay algo que tiene que ver con Dios habitando en una choza, si hay algo que tiene que ver con el pan o con la carne, tiene que ver con un lenguaje bíblico que quien escribe o quienes escriben el Evangelio según San Juan quieren decirnos a nosotros hoy con esto. Quieren decirnos en el lenguaje del Evangelio. Vamos por parte. No es menor que en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, diga lo siguiente: y la palabra se hizo carne. Hay una respuesta a los gnósticos acá. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó, háganle un círculo con sus colores, saquen sus lapiceras, y habitó entre nosotros. Dios poniendo su morada en medio de las dificultades del desierto, en medio de las dificultades del desierto del pueblo de Israel, Dios haciendo su casa, habitando entre nosotros. Esa es la vida de Dios. Les está diciendo el Evangelio a los judíos que Dios ha puesto casa entre nosotros. Dios ha elegido quedarse entre nosotros. Se ha hecho carne para caminar con el pueblo que está necesitando de Dios. ¿Me entienden hasta ahí? Primer signo, el de las chozas, Dios habitando. Segundo signo, el del agua. Les decía, se los vuelvo a explicar porque me parece que es muy importante. Dentro de la celebración del pueblo judío, que llamaban, como nosotros llamamos la Pascua, que tenemos signos, ellos llamaban fiesta de las chozas, a una celebración que tenían, donde aparecían las chozas, el agua, el pan y la carne, la luz y las tinieblas. Dentro de esa celebración vimos las chozas, vemos el agua. Capítulo 4, Juan 4, 10. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú mismo le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Jesús se presenta como el agua del pueblo que está sediento. Si ustedes agarran del versículo 10, inclusive desde antes, desde el 7 de este encuentro con la samaritana, y toman su color celeste, a mí me gusta, yo lo hice con celeste, y marcan las veces que aparece agua, se van a sorprender, porque hay un mensaje. Miren, yo acá lo van a ver en celeste, miren todas las veces que aparece en celeste el agua, y acá por supuesto hay un pozo, yo dibujé un pozo en mi Biblia, todas las veces que aparece el agua, es impresionante. ¿Qué nos está queriendo decir? Jesús es el agua viva. Jesús aparece como el agua. Si esto todavía les parece como una coincidencia, vamos a ver el capítulo 6, donde este gran capítulo de Jesús, el pan de vida, tiene todo un capítulo con una interrupción en el medio que se les voy a contar, pero donde Jesús se presenta como el pan y con un contrasigno. Primero Jesús multiplicando el pan. Esto ustedes lo van a saber entender. Jesús multiplica el pan como un signo de compasión al comienzo. Jesús que se compadece al ver a la multitud que no tenían qué comer. Pero Jesús camina sobre el agua y hay una pequeña interrupción del Evangelio que está como metido ahí, mal metido ahí. Capítulo 6, versículo 16 al 21. Y después continúa con el discurso del pan de vida. Y Jesús se presenta como el pan. Miren, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. Volvemos a la fiesta de las chozas. Capítulo 6, versículo 35 dice: yo soy el pan de vida.
Jesús se presenta como pan, como alimento, como el alimento que tuvo el pueblo en el desierto en los momentos de dificultad, conocido como el maná, ¿sí? Capítulo 6, versículo 49, para darles un detalle y que ustedes estén atentos. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo. Jesús se presenta como el maná. Es decir, el evangelista o los que escriben el evangelio, esta comunidad jónica, va haciendo una relectura de lo que pasó a este pueblo de Israel y cómo celebra su fiesta de las chozas, y va dándose letra. Yo lo marqué con rosa, las veces que aparece en este discurso del pan. Miren, la cantidad de veces que aparece el pan es impresionante. Sigo, luz y fuego. Capítulo 8, vuelvo un poquito. 8:12. Jesús diciéndonos: yo soy la luz del mundo. El pueblo que caminaba en la oscuridad del desierto, una llama de fuego los iluminaba por la noche. Acá, Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. Excelente. Vamos un poquito más. 9:1. Jesús se presenta como aquel capaz de darle luz a este ciego. Este ciego que no podía ver, Jesús se manifiesta siendo la luz para él. Bueno, algunos detalles para que ustedes entiendan cuál es el lenguaje de este evangelio. Cuando en la multiplicación de los panes Jesús se demuestra a sí mismo como alimento espiritual, en la curación de este ciego del capítulo 9, Jesús es la luz de nuestras vidas. Cuando en la resurrección de Lázaro es Jesús nuestra vida, Jesús es el capaz de dar vida, creo que es el capítulo 11, si no me equivoco, la resurrección de Lázaro, Jesús se presenta como quien es capaz de dar vida. Las personas o los personajes que van a aparecer a lo largo del Evangelio representan a otros, ¿sí? Y nos mete en grupos. Por ejemplo, cuando aparece el discípulo amado o el discípulo junto a la cruz, no le pone nombre, pero para decir que somos todos nosotros, para que nosotros podamos tener un lugar en el Evangelio. Eso es cierto. Pero cuando habla de la samaritana, por ejemplo, en el capítulo 4, que ustedes después lo van a leer con muchas ganas, por un pasaje excelente, Jesús en la persona de la samaritana, en este encuentro personal que tiene con ella, está metiendo en ese grupo a todos los samaritanos, que era el pueblo que no estaba reconciliado con Dios. Los está reconciliando con Dios a todos, es decir, habla con ella, pero cuando habla con ella está mencionándolos a todos los samaritanos. Cuando Jesús tiene un diálogo con Tomás, está metiendo en ese diálogo personal que tiene con Tomás a todos los incrédulos, a todos los que no pueden creer. Cuando Jesús tiene un diálogo con Nicodemo en el capítulo 3, que todavía le está costando ahí, es un poco inseguro, está metiendo en el diálogo a todos los que tienen inseguridad, ¿sí? Es decir, tiene la capacidad de agrupar a personas cuando dialoga con uno. Esa es una capacidad del Evangelio de San Juan que nos parece excelente, porque uno puede transmitir un mensaje a una persona, ¿sí? Diciéndole: mira, este personaje sos vos, este personaje sos vos. Bueno, siempre está presente, así como en el gnosticismo está presente el lenguaje dualista, bien y mal, espíritu y materia. Como quiere el Evangelio evangelizar a este grupo de gente que cree así, el lenguaje que va a utilizar también es un lenguaje dualista. Yo les decía, luz, tinieblas, verdad, mentira, palabra, silencio, y también va a ser dualista
cómo se va a empezar a presentar, porque por ejemplo va a aparecer en el capítulo 2, versículo 13-22, Jesús defendiendo al templo como lugar de oración, ¿sí? Capítulo 2, yo se lo leí al comienzo. Capítulo 2, Jesús 2.13, se acercaba a la Pascua de los judíos, se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas, hace un látigo, esta es la casa de oración. Capítulo 2, versículo 13. Pero más adelante, capítulo 14, versículo 9, 14, versículo 9, Jesús se presenta como el gran santuario. Quien me ve a mí ve al Padre, es decir, se presenta a sí mismo como el santuario de Dios. ¿Sí? Va a mostrar esta dualidad, Jesús mostrando el templo y diciendo más adelante, yo soy el templo. O, por ejemplo, como les decía, la multiplicación de los panes por compasión y diciendo después, yo soy el pan. Es decir, multiplico el pan, pero yo soy el pan. Les hablo de la luz, pero yo soy la luz. ¿Sí? Esta dualidad también porque les quiere demostrar a los gnósticos que la verdadera revelación es Cristo mismo, estando en la tierra, compartiendo su vida. Esa es la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento ya está dado en este Cristo que se encarnó. Algunos detalles que pueden resultarles curiosos, que a mí sí me resultaron curiosos, que quiero que ustedes lo remarquen porque lo van a escuchar leyendo el Evangelio. Por ejemplo, lo pueden marcar con un color, utilicen un violeta, por ejemplo, que hace juego con el fondo, con la luz que le puse acá y con nada más, con la tapita. Ustedes pueden, por ejemplo, marcar en violeta las veces que aparece Jesús como hijo del Padre. Si usted lee en el Evangelio, la palabra Padre aparece 137 veces en el Evangelio según San Juan. Mientras que en Marcos, por ejemplo, otro Evangelio aparece solo 18 veces. Es decir, nos quiere demostrar este Evangelio que Jesús verdaderamente es la revelación del Padre. Jesús es quien nos muestra al Padre. Está más que claro, 137 veces cuando en otro Evangelio aparece menos de 20 veces. Hay una invitación constante a creer en este Evangelio. Por ejemplo, aparece 98 veces la palabra creer. Si bien la palabra fe no aparece, la palabra creer aparece 98 veces, cuando en otro Evangelio no aparece directamente. La palabra vida aparece 36 veces en el Evangelio según San Juan.